¿Alguna vez has sentido que corres una maratón todos los días, pero al llegar la noche te das cuenta de que sigues en el mismo lugar? ¿Has mirado tu agenda llena de tachaduras y pendientes, sintiendo que tu vida se escapa entre correos electrónicos, llamadas sin sentido y una urgencia que nunca termina? Tal vez hoy te encuentras en ese estado de agotamiento donde estar ocupado se ha convertido en tu identidad, mientras que tus sueños y tu paz se quedan guardados en un cajón. Esta es la historia de Roberto Carlos Méndez, un hombre de 44 años que vivía en un moderno pero frío departamento en el sector de San Isidro, en Lima, Perú. Roberto era el director de logística de una empresa de exportaciones, un hombre de 1,80 m, de cabello canoso prematuro y una mirada que siempre parecía estar buscando un reloj que no existía. Roberto ganaba 12.500 soles mensuales, una cifra que muchos envidiarían, pero que él pagaba con su propia vida. Su rutina era una condena. Despertaba a las 5 de la mañana revisando el celular y terminaba a las 11 de la noche pegado a la computadora. Tenía una esposa, Claudia, y un hijo de 9 años, Mateo, a quien solo veía dormido o a través de la pantalla de una cámara de seguridad que instaló en la sala para sentirse cerca. El colapso llegó el 12 de marzo de 2025. Roberto estaba en una reunión crucial con 3 inversionistas asiáticos para cerrar un contrato de $480.000. En medio de su presentación, su teléfono vibró por 30ª vez. Era una notificación de un grupo de chat del trabajo sobre un tema irrelevante. Al intentar silenciarlo, sus manos temblaron tanto que tiró el proyector al suelo. Se quedó paralizado, con el corazón latiendo a 120 pulsaciones por minuto, dándose cuenta de que no recordaba la última vez que había respirado profundo. Estar ocupado es a menudo una forma de pereza espiritual. Es la incapacidad de elegir lo que realmente importa por miedo a enfrentar el silencio. Esa tarde, Roberto no regresó a la oficina. Caminó por el malecón de Miraflores bajo una llovizna persistente que empapaba su traje de 3.000 soles. Se sentó en una banca de madera y por primera vez en 7 años apagó el celular. No fue un acto de rebeldía, fue un acto de supervivencia. En ese silencio sintió que Dios le susurraba una verdad que había ignorado. Te he dado talentos para construir, no para consumirte. Roberto entendió que su carrera no estaba en peligro por falta de esfuerzo, sino por exceso de ruido. Había confundido el movimiento con el progreso. Su momento de claridad divina ocurrió cuando vio a un artesano sentado a unos metros, tallando una madera con una calma absoluta, ignorando el caos de la ciudad alrededor. Roberto regresó a casa esa noche a las 7. Claudia y Mateo estaban cenando en silencio. Al verlo entrar tan temprano, el miedo se reflejó en los ojos de su esposa. Pensó que lo habían despedido. Roberto simplemente dejó las llaves en la entrada y dijo: «He estado presente en todas partes, menos aquí». Esa noche, en lugar de abrir la laptop, sacó una hoja en blanco y trazó una línea al medio. A un lado escribió «ocupación» y al otro «productividad propósito». Se dio cuenta de que el 80% de sus actividades diarias no generaban valor, solo generaban cansancio. Fue una revelación. Dios no lo quería exhausto, lo quería efectivo. La productividad sin propósito es solo una forma elegante de desperdiciar la vida que Dios te regaló. El 13 de marzo, Roberto llegó a la oficina con una actitud diferente. Implementó lo que él llamó la regla de las 3 bendiciones.
Decidió que cada día identificaría solo 3 tareas que realmente impactaran el negocio y la vida de su equipo, y que no haría nada más hasta terminarlas. Eliminó las reuniones de más de 15 minutos y prohibió los grupos de chat fuera del horario laboral. Sus colegas pensaron que había perdido el juicio o que estaba preparando su salida. Su jefe directo le advirtió que su falta de disponibilidad podría costarle el puesto. Pero Roberto ya no tenía miedo. Había recibido una iluminación que iba más allá de un manual de recursos humanos. Los resultados no fueron inmediatos, pero fueron sólidos. Al mes de aplicar este nuevo sistema, la eficiencia de su departamento aumentó un 22%. Roberto ya no llegaba a las 5 de la mañana. Llegaba a las 8, con la mente clara y el corazón en paz. Sus manos dejaron de temblar. El contrato de los $480,000, que parecía perdido tras el incidente del proyector, se cerró el 20 de abril. El inversionista principal le confesó que lo eligieron no por su rapidez, sino por la serenidad y claridad que proyectaba en las negociaciones finales. Roberto ya no gritaba órdenes. Ahora escuchaba con atención divina, encontrando soluciones donde antes solo veía problemas. No necesitas más tiempo, necesitas más enfoque en las cosas que tienen el sello de la eternidad. La verdadera prueba de fuego llegó el 15 de junio de 2025. Hubo una crisis de transporte en el puerto del Callao que amenazaba con detener todas las exportaciones del mes. En el pasado, Roberto habría pasado 3 noches sin dormir, gritando por teléfono y llenándose de café. En lugar de eso, Roberto se tomó 30 minutos de silencio absoluto en su oficina para pedir sabiduría. Luego, convocó a su equipo de 6 personas, les dio instrucciones precisas, basadas en la lógica y no en el pánico, y les pidió que se fueran a casa a descansar. Al día siguiente, gracias a una conexión que Roberto había cultivado con calma semanas atrás, el problema se resolvió en 4 horas. Había pasado de ser un bombero que apagaba incendios a ser un arquitecto que construía soluciones. Para agosto de 2026, la vida de Roberto era el testimonio de un milagro silencioso. Su sueldo no solo se mantuvo, sino que fue ascendido a gerente regional, con un incremento del 30%, ganando ahora 16.250 soles. Pero la cifra más importante no estaba en su cuenta bancaria. Estaba en las 365 tardes que había pasado cenando con su familia, en las clases de fútbol de Mateo, a las que nunca más faltó, y en la luz que regresó a los ojos de Claudia. Roberto entendió que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener la sabiduría para dejar de hacer lo que no sirve. El éxito que destruye tu paz y tu familia no es éxito, es una distracción disfrazada. ¿Te has preguntado cuántas de las cosas que hoy te quitan el sueño serán importantes dentro de 5 años? ¿Cuántas veces has dicho «estoy ocupado» como una excusa para no enfrentar la falta de dirección en tu vida? Tal vez hoy es el día en que Dios te está llamando a soltar las cargas que no te corresponden. Ser productivo es honrar el tiempo, ese recurso no renovable que el Creador puso en tus manos. Estar ocupado es simplemente quemar ese tiempo en el altar de la ansiedad. Roberto salvó su carrera no trabajando más horas, sino trabajando con más alma. Esta historia no es solo sobre logística o empresas, es sobre el orden sagrado de las prioridades. Cuando pones tu paz y tu propósito por encima de la validación externa y el ruido del mundo, la provisión divina fluye sin esfuerzo. Roberto
dejó de ser un esclavo del reloj para convertirse en un administrador de la gracia. Su oficina en San Isidro ya no es un campo de batalla, sino un espacio de creatividad y respeto. Y tú, que estás escuchando esto, quizás sientes que el agua te llega al cuello. Quizás crees que si te detienes, todo se derrumbará. Pero recuerda a Roberto. El mundo no se detuvo cuando él apagó el celular. Al contrario, empezó a girar de la manera correcta. Cuando te atreves a soltar lo urgente, Dios te entrega lo importante. Hoy, Roberto dedica sus sábados a dar charlas gratuitas a jóvenes emprendedores sobre el liderazgo de la quietud. Ya no busca ser el hombre más ocupado de la ciudad, sino el más presente en cada conversación. El 30 de septiembre pasado, Mateo le entregó un dibujo donde aparecía Roberto sentado en un sofá, sonriendo, con la frase: «Gracias por estar aquí, papá». Ese trozo de papel, pegado con cinta en su oficina de cristal, vale más que cualquier contrato de $500,000. La redención de Roberto fue entender que su valor no residía en lo que hacía, sino en quién era frente a Dios y frente a los suyos. Si te sientes agotado por la rueda de la ocupación, si sientes que tu productividad ha muerto bajo el peso de la prisa, quiero que hagas una pausa ahora mismo. No esperes a que tu cuerpo colapse o a que tu familia se aleje. La transformación de Roberto empezó con una hoja en blanco y una oración sincera pidiendo visión. Tú puedes hacer lo mismo. El cielo no premia el agotamiento vacío, premia la diligencia con propósito. Es tiempo de que recuperes tu carrera, tu paz y tu tiempo. No fuiste creado para ser una máquina. Fuiste creado para ser un reflejo de la bondad y la sabiduría divina en la tierra. Si sientes que este mensaje es la respuesta que estabas pidiendo para tu situación actual, te invito a dar un paso de fe. Deja de correr por un momento y escribe en los comentarios: «Elijo lo importante sobre lo urgente». Al escribirlo, estás haciendo un pacto de orden en tu vida. No olvides suscribirte a El Eco de la Bondad y activar las notificaciones para que cada historia te ayude a recalibrar tu brújula hacia lo que realmente importa. Que tu jornada sea productiva, pero sobre todo, que sea llena de esa paz que solo viene de saber que estás caminando en tu propósito. Nos vemos en la próxima reflexión, donde juntos aprenderemos a escuchar los latidos de la vida por encima del ruido del mundo.